Si estos llegan al planeta para reformar ese planeta para que pasara del feudalismo al socialismo y finalmente al comunismo, y digamos la esencia de la novela de los hermanos Strugatsky es que en vez de convertir a este planeta en un planeta socialista o comunista, ellos se convirtieron en feudales. ¿Ya? Es decir, una historia muy particular de como gente que tiene un discurso que lo lleva a algo de igualdad, algo más de humanidad, en ciertas circunstancias se convierten exactamente en lo contrario de lo que pretenden ser. Y por eso a nosotros dos nos fascinaba esa novela. Nos fascinaba y hemos discutido ampliamente sobre esta novela, y por eso, para el caso de Abimael Guzmán, él dijo, ese es un caso que es paralelo a la novela de los hermanos Strugatsky, y escogió ese título para escribir sobre Abimael Guzmán y El Sendero Luminoso, porque le parecía algo sumamente central para entender a Abimael mismo. Es decir, él conocía a todos nosotros que hemos estado en aquellos tiempos en Huamanga, conocíamos a la gente del sendero y sabíamos que no eran malos de por sí, sino que por unas cuestiones ya de circunstancias casi estructurales se convirtieron de gente que inicialmente quería algo positivo en gente que causaba algo tremendamente negativo. Por esto le fascinó el título, le fascinó la novela, y como para ampliar un poquito esa parte de su personalidad, en la última conversación que tuvimos hace unos 10 días más o menos, primero él se preguntaba, oye, algo que nunca entendí bien es por qué me he vuelto antropólogo y no me he quedado como escritor. Es decir, quería saber de mí por qué he escogido la vocación de antropólogo y no la vocación de escritor. Y, digamos, el fin de la conversación larga era que en realidad la antropología no estaba tan lejos de la literatura. La creación antropológica siempre es algo parecido a la creación de un escritor, y que había ejemplos suficientes en la antropología de gente que se movía entre literatura y antropología, empezando con Malinowski, siguiendo por ejemplo con Lévi-Strauss, y también para decirlo así, Carlos Iván, porque Carlos Iván, aparte de ser poeta, empezaba a escribir y lo dejaba a medias, una novela de ciencia ficción sobre el Perú del siglo 3000, algo así. Y cada vez que nos encontrábamos, porque había intermitencias en el tiempo que nos encontrábamos, me contaba así el último capítulo de la novela, y el último capítulo de la novela siempre era algo así como reconocible, una crítica al momento histórico que vivíamos. ¿Ya? Una crítica al momento, como lo mismo de los hermanos Strugatsky. Los hermanos Strugatsky no escriben esa novela de ciencia ficción para inventarse alguna locura sobre el siglo no sé cuántos, 3000 o 4000, sino los hermanos Strugatsky escribieron esa novela para criticar a la Unión Soviética, y la novela que Carlos Iván nunca terminó de escribir y siempre la pensaba de nuevo, de acuerdo al cambio de las circunstancias históricas, era una extrapolada
del momento histórico en el cual estábamos y pensaba el futuro posible que iba a salir del momento que estábamos viviendo. Y ahí pueden ver un poco cómo era su manera de ser. Es decir, él constantemente, incluso cuando andaba por la calle, andaba imaginándose de formas diversas futuros del presente y reflejaba en esos futuros pensados del presente el presente mismo, y desde ahí desarrollaba su crítica. Es decir, no era simplemente verlo y describirlo, sino era pensar, bueno, ¿qué puede salir de ahí? Y desde lo que podía salir de ahí, empezaba a criticar el presente. Eso me parece muy particular y notable en él, aparte del hecho, eso también era parte de nuestra última conversación, que me dijo, oye, dime la verdad, ¿qué has leído más? ¿Novelas de ciencia ficción o libros de antropología? Y entonces yo le dije, bueno, para decir la verdad, he leído más novelas de ciencia ficción que libros de antropología. Y me dijo, igual yo. Y empezábamos con una discusión sobre nuestros autores preferidos en la ciencia ficción. Sí. Había varios, no voy a entrar en ese tema. Quizá hay que ver esto de que en su vida diaria, de cada momento de su vida, de alguna manera era productivo o para el resto de la gente, o también productivo para él. Por ejemplo, Carlos Iván tenía una capacidad extraordinaria para aprender otras lenguas. Es decir, yo le he conocido hablando no solamente el runasimi, sino también japonés, por ejemplo, y también francés, alemán. Hablaba bien el alemán, si bien en realidad estaba solamente año y medio en Berlín, hablaba bien el alemán. Y seguía ejercitando el alemán, seguía ejercitando el japonés, y también el francés lo aprendió de esa forma, medio al paso, al vuelo, sacaba el francés, lo aprendió de esa forma y lo ejercitaba de una manera muy particular. Por una parte, como era un fanático también de la música, no solamente de los Beatles, como era un fanático de la música, se aprendía, por ejemplo, llegaba a Japón y se aprendía la canción que era muy popular, Sukiya, que quiero, en japonés, y entonces primero sabía el texto, después aprendía qué significaba el texto, y de ahí aprendía las canciones que le entraban así, tenía una memoria auditiva extraordinaria, recolectaba en su memoria las canciones, averiguaba la traducción y de esta forma aprendía una lengua. Es decir, no la aprendía así con libros de texto en algún instituto, en algún curso, sino al vuelo así, y básicamente a partir de canciones. En dos direcciones, ahí hay cierta gracia, porque no solamente traducía del japonés o del alemán al castellano, al francés, al castellano, sino también lo hacía al revés. Es decir, andaba por la calle y estaba traduciendo las canciones que escuchaba, por ejemplo, acá en el micro, al alemán. Entonces, un día me acuerdo y me queda en la memoria, me manda un correo electrónico diciendo o preguntando, oye, ¿cómo se dice en alemán chiquita, apretadita?
porque había una canción de ese tipo y quería saber cómo se dice eso en alemán, y yo le respondí, no sé muy bien cómo eso se dice en alemán, porque el alemán tiene otras formas de relacionarse con la gente, no con esas nociones, y estaba sumamente triste que no supiera una traducción de chiquita, apretadita en alemán, porque eso era su forma de aprender. ¿Ya? Pero digamos, más allá de la gracia del asunto, hay que ver que Carlos Iván era una persona creativa constantemente, de parte de sus logros, de la posibilidad de obtener en su vida de esos logros, era un trabajador incansable. ¿Ya? Se levantaba desarrollando ideas, y cuando se trataba de pasar estas ideas a una forma escrita, tengo que admitir que yo siempre he tenido una envidia extraordinaria, porque él tenía una capacidad de escribir a máquina que era fenomenal. Hubiera ganado a cualquier secretaria. Escribía con una velocidad increíble. Cuando se veían los dedos con los cuales escribía, casi no se podía ver los dedos porque los movía con tal velocidad. Escribía realmente con una velocidad increíble. Y lo que escribía, esto nos viene a nosotros, somos un poquito mayores, nos viene por la historia. Empezamos a escribir en máquina de las antiguas, precomputadora, y cuando se escribe en las máquinas antiguas, uno no se puede equivocar, uno tiene que escribir bien, y uno tiene que saber bien antes de escribir lo que se quiere escribir, se tiene que haber pensado la estructura del texto que uno quiere escribir, y es otra forma que escribir en la computadora. En la computadora uno rápidamente cambia esto por esto, saca una parte, la pone a otro sitio, es otra forma de escribir. Y lo de Carlos Iván era la forma de escribir antigua, donde se tenía que tener pensado antes de escribir lo que uno quería comunicar a la gente, y lo hacía con una velocidad increíble. Bueno, hablando sobre sus habilidades, hay una habilidad extraordinaria, era sin duda alguna que tenía una memoria auditiva extraordinaria, ¿ya? Y eso le